Ya, estamos. Entonces, hemos visto ¿no? el proceso de TD-BESA de gestión de la innovación con sus 5 etapas: búsqueda, selección, facilitar recursos, implementación, captura de valor, a la par de la estrategia y la organización. Explicamos cada una de estas etapas y después pasamos a las 4 P's de la innovación: paradigma, producto, posición y proceso. Ahora vamos a entrar, ¿no? a una especie de, no vamos a cubrir todos, he hecho una lista aquí de temas, ¿no? Donde ustedes van a encontrar limitaciones para innovar. No son necesariamente de corte político y económico solamente, sino de corte técnico. Y tiene que ver mucho con la forma como se concibe la innovación, de estas visiones reduccionistas del proceso de innovación, ¿no? No es, a pesar de que TD y Besan proporcionan un manual, en realidad el proceso es mucho más complejo y es constante, es de cambio constante. Cuando estudiemos o cuando cubramos la innovación abierta, ¿no? De Henry Chesbrough, que es la penúltima clase, nos vamos a dar cuenta que la innovación es un poquito más compleja que este enfoque lineal. Pero de todas maneras, siempre ocurre que, y sobre todo en países como los nuestros, en el Perú, donde existen visiones muy, muy estrechas, ¿no? Que se cree que con esto ya realmente vamos a innovar. Es una especie de como que se dan recetas, un recetario: eso tiene que hacer esto, y en realidad es mucho más amplia la oferta. Entonces, vamos a ver que hay gente que dice: no, la innovación pasa por aumentar la investigación, no innovamos porque no investigamos. Bueno, entonces si todo fuera solamente capacidad para investigar y para desarrollar, entonces estaríamos enfocados en un modelo de science push, de solamente donde la oferta determina todo, donde no tomamos en consideración, por ejemplo, las necesidades del cliente. Entonces, en este caso, si todo lo orientamos a I más D, a enfocarla, ¿no? A enfatizar la investigación, y a partir de la investigación, la innovación y el desarrollo, vamos a desarrollar productos y servicios que no necesariamente satisfagan la necesidad de los clientes. La innovación tampoco es el dominio de los, entre comillas, especialistas. De hecho, cuando se contrata equipos vamos a decir, de innovadores, se busca crear equipos con gente de distintas perspectivas. No sé si a ustedes les llegué a hablar, creo que sí, que les hablé del caso de McKinsey, de la firma consultora McKinsey. Pero bueno, los equipos están compuestos, ¿no? Proyectos, por ejemplo, de desarrollo de infraestructura, ¿no? No solamente estás hablando de ingenieros, no solamente estás hablando de arquitectos o de gestores técnicos de administración o de expertos en finanzas. También estás hablando, por ejemplo, de músicos, ¿no? De artistas ¿no? que van a tener una apreciación, vamos a decir, más abstracta, pero no menos importante en el desarrollo de un puente, de una infraestructura. Siempre es bueno contar con distintas perspectivas. La innovación tampoco se trata solamente de satisfacer la necesidad de los clientes. Es decir, en este caso, no irse al otro lado del science push, que es el market pull. Es decir, que todo lo determine el consumidor o que el cliente siempre tiene la razón. Esto no es así. ¿Por qué? Porque el consumidor, el cliente, no tiene el know-how técnico. Y siempre es importante que la frontera de la tecnología vaya expandiéndose. Y para ese lado sí importa mucho la oferta. ¿Qué es lo que están haciendo los gobiernos? ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? En realidad, entonces, es un complemento entre la oferta y la demanda. Ese es el punto medio, ¿no? La innovación tampoco debe ser orientada a las grandes empresas o a las empresas públicas. En realidad, donde hay un gran potencial para innovar es en las pymes. Acá en el Perú tenemos pymes que pueden tener un gran potencial de innovación. El problema es que tenemos que darle vuelta a esta idiosincrasia fatalista, ¿no? Antirriesgo y de desconfianza que existe en el país. Pero existe un gran potencial de innovación, sobre todo en las MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa. ¿Ok? Así que son limitaciones que uno tiene que tomar en consideración. ¿Se trata de hacer cambios radicales? No. 99% de las innovaciones son de corte incremental. A ver, vamos a ir entonces a otro tipo de enfoques limitantes. Eh,
existe ahora una tendencia, ¿no? Y lo vamos a ver en la sección de innovación abierta también, donde se crean estas figuras de los gatekeepers, que son estas personas que cumplen roles clave en algunas empresas y que son los llamados los gurús de la innovación. Entonces el enfoque dice, bueno, la innovación en realidad tiene que estar limitada a estos personajes clave, ¿no? Vean el caso, por ejemplo, de Apple. Se habla de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, un gran innovador, o Elon Musk, pero en realidad no son solamente los individuos clave, es un conjunto de individuos. De la mano con esta idea de que la innovación es colaboración. Se tiene que aprovechar los talentos de todo el personal, de todo el equipo con el cual uno cuenta, ¿ok? Porque ahí también van a encontrar oportunidades. Estas de aquí las voy adelantando, la solo generada internamente y solo generada externamente, es decir, que la innovación solamente puede ser generada dentro de una empresa. ¿Y esto para qué? Para evitar que la competencia te copie. O que la innovación solamente puede ser generada externamente porque yo carezco de recursos y carezco de capacidades. En realidad también es una combinación de las dos. Es un flujo constante entre las ideas de una empresa y las ideas que surgen en el entorno. Es decir, hay un flujo, ¿no? Desde la empresa y hacia la empresa, donde van a encontrar que también muchas de las grandes ideas no provienen localmente, sino que son externas. Esa es la parte más, vamos a decir, más importante de esta, ¿no? De esta sección. Vamos a ir a otra. Causas de discontinuidad. ¿Qué es lo que haría que un proceso de innovación se corte, se termine, ¿no? Entonces, podríamos tener discontinuidades en la innovación, como por ejemplo cuando surge un nuevo mercado. Y ahorita lo estamos viendo. Por ejemplo, en el tiempo pasado, los teléfonos, esos de casa, cuando surge la telefonía celular. Bueno, la telefonía celular fue un ejemplo de causa de discontinuidad. O cuando estamos hablando, por ejemplo, del sector de la fotografía, que antes cuando ustedes sacaban fotos, me recuerdo que la gran empresa, la que dominaba el mercado era Kodak, ¿no? Kodak tenía no solamente cámaras, sino que tenía toda una serie de hardware, pero toda su tecnología y todos sus servicios estaban orientados a las copias físicas de las fotografías. Surge la empresa, ¿no? La fotografía digital. Ahí las empresas japonesas, especialmente Fujitsu, empiezan a invertir muchísimo dinero con mucha anticipación y hay una causa de discontinuidad. Ya las fotos físicas son básicamente un recuerdo. Si uno quiere una foto física, va y le imprime ¿no? En su casa. O puede irse a una tienda e imprimirla, pero la fotografía ya el formato es digital. Bueno, ¿qué pasó con Kodak? Desapareció del mercado, no se adaptó, no fue capaz de hacer búsquedas de corte defensivo, ¿no? Haciendo alusión al modelo de Tid y Besant. No la vieron venir y fueron destruidos por la competencia y desaparecieron. Causas de discontinuidad obvias en el modelo económico. Si estamos, por ejemplo, en una economía de libre mercado, donde las empresas pueden operar relativamente con cierta libertad, donde tienes un Estado que está vigilando, ¿no? Que se cumpla la ley, que no surjan monopolios, es decir, elementos que distorsionen la competencia, donde tienes un Estado que hace cumplir la ley, es decir, lo que North llama un orden de acceso abierto de estos modelos económicos, si es que de la noche a la mañana cambian de accesos, de órdenes de acceso abierto a órdenes de acceso limitado, obviamente ahí vas a encontrar una discontinuidad porque van a aumentar los riesgos, va a aumentar la inestabilidad, se vuelve menos predecible el futuro, menos atractivo para invertir y eso va a generar una causa de discontinuidad en la innovación. Otras causas de discontinuidad, las preferencias del consumidor. Bueno, ahora, ¿no? Los consumidores se han vuelto cada vez más engreídos, más pinkies o más piquis, como se dice. Ahora ya tienes, por ejemplo, a la hora de comer, tienes vegetarianos, tienes veganos, tienes gente que no te come una cosa, tienes gente que solamente te come, no sé, pues ciertos carnes de ciertos tipos, la industria de los suplementos, ¿no? Eso en el caso del consumo. Por ejemplo, en el caso de la música, también tienes cambios muy inmediatos y constantes del consumidor. Eso también puede generar discontinuidad. Ujú. Cambios en el marco regulatorio. Obviamente, de la noche a la mañana te pasa una ley que termina limitando tu potencial para innovar en determinados productos o servicios.
Cambios en la percepción pública. Esto va muy de la mano con las preferencias del consumidor. Ahora, por ejemplo, en esta cultura, ¿no?, del medio ambiente, el medioambientalismo que se ha convertido ya en una especie de terrorismo climático. O sea, ahora ya ni siquiera te aleccionan para respetar el medio ambiente, sino que de frente te metes miedo. Sobre todo le metes miedo a los más jovencitos, que si no hacemos nada para cambiar el planeta, ¿no?, para mejorar nuestros hábitos, en 10 años, 15 años, 20 años, el planeta va a desaparecer o las temperaturas van a aumentar. En realidad vienen con esta cantaleta desde la década de los 70. De hecho, en la década de los 70 la tesis era que la Tierra no se iba a sobrecalentar, sino que se iba a sobreenfriar. En la década de los 70 se hablaba de un congelamiento global, no de un calentamiento global. Es increíble. Para que vean también que percepción pública y manipulación pública van de la mano. Entonces, cosas que pueden ser vistas como algo fáctico, algo verdadero, en realidad son producto de la propaganda, producto del adoctrinamiento. Lo vemos, por ejemplo, en este tema del cambio climático. Lo vemos también, por ejemplo, en el caso del colesterol. Eso es un ejemplo muy importante. El colesterol, te dicen, no hay que consumir colesterol porque el colesterol genera problemas cardíacos, te tapa las vías, ¿no?, circulatorias, te puede generar, una serie de patologías tipo infartos, obesidad, etcétera. Ahora bien, es cierto que si uno consume un exceso de grasas, eso no va a ser bueno, pero tampoco es bueno no consumir grasas y no consumir carne animal. ¿Por qué? Porque en el caso de las hormonas sexuales de los seres humanos, tanto de la testosterona como del estrógeno en las mujeres, el insumo fundamental es el colesterol. Ojo, el colesterol es necesario porque cuando uno consume grasa animal con colesterol, en el cuerpo humano ese colesterol se somete a un proceso que se llama aromatización. Y después de la aromatización, esa molécula de colesterol se convierte, en el caso de los hombres, en testosterona y en el caso de las mujeres, en estrógenos. Entonces, ¿qué van a haber notado ahora? Y esto es un hecho que ustedes pueden confirmar investigando. Se ha demostrado, por ejemplo, que la carga espermática en los hombres ha disminuido radicalmente comparado a la carga espermática que tenían los hombres hace 50 años. Es decir, hoy los hombres producen menos espermatozoides, son significativamente o potencialmente más infértiles que generaciones anteriores. Entonces, esto va de la mano con una malsana propaganda, un malsano adoctrinamiento que te dice, no comas carne porque la carne es, ¿no?, el producto de los animales, las vacas se tiran gases, el metano está contaminando el medio ambiente, temas de crueldad animal, una serie de elementos que se van, ¿no?, que se van incorporando para que la gente cambie su percepción pública. Aquí cambio de percepción y manipulación van de la mano, sobre todo en este tiempo. Vivimos en una época donde ya la gente ya no sabe qué creer, porque ya no se informa, ahora lo que se hace es, se adoctrina. Ustedes ven las redes sociales y la confianza, la confiabilidad que puedan tener en la información que surja es bastante escasa. Tienen que tener mucho cuidado qué tipo de información consumen en las redes sociales. ¿Ok? Así que eso también es para tomarla en cuenta. Cambios en la percepción pública, causas de discontinuidad. Finalmente, obvio, eventos impredecibles, lo que puede pasar, desastres naturales, desastres hechos por el hombre, eso también puede generar causas de discontinuidad. Cambian los modelos de negocios, cambia el paradigma tecnoeconómico. Este es un elemento muy importante ahora. Estábamos hablando, ¿no?, que en el siglo XIX, bueno, en realidad vamos a hablar de entre 1760 y 1840, se desarrolla la primera gran revolución industrial en el Reino Unido. Eso cambió todo, ¿no? Fue un proceso de rápida industrialización, producto de una tecnología que era la máquina de vapor, que permitió que surgieran industrias textiles en el noroeste de Inglaterra, en Manchester. Entonces se empieza a desarrollar esta industria textil y surge la figura del capitalista, y la gente que vivía en el campo empieza a migrar a la ciudad para encontrar mejores oportunidades de trabajo. Ahí entonces hay otro fenómeno que es la migración rural urbana del campo a la ciudad. Empiezan a surgir las grandes ciudades. Las ciudades grandes como las conocemos ahora, antes eran una construcción de la ciencia ficción.
existían ciudades amuralladas, pero tenían una relación más íntima, más estrecha con la naturaleza. Las ciudades actuales son completamente alienígenas a la naturaleza. Bueno, pero esa primera revolución industrial genera ese cambio, una serie de cambios de patrones en lo tecnológico, en lo industrial, en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico. Y ahora estamos pasando ya no a un proceso de industrialización o de, vamos a decir, de producción en masa o de mecanización de la producción, sino que estamos pasando a un nuevo paradigma tecnoeconómico que es el paradigma de la automatización y la digitalización. Es decir, la economía está dejando de ser física, está pasando a ser una economía de corte digital, intangible. ¿No? Se nos amenaza ahora que ya no van a existir billetes, es decir, la economía física. Los billetes van a ser historia, vamos a empezar a utilizar criptomonedas o ¿no? Moneda digital. Las llaves, ¿no? Las casas ya se abren de manera remota, entonces hay elementos que están modificando también eh, nuestra vida cotidiana. Y estos son cambios de corte tecnológico, es decir, son paradigmas tecnoeconómicos, porque el cambio tecnológico va a tener un cambio en la economía, en el modelo económico, y ese cambio en el modelo económico va a tener a su vez un impacto en el modelo político. Entonces estamos en un momento de la historia muy particular, con una revolución tecnológica nunca antes vista, con una velocidad de cambio que es increíble. Si antes había tomado, no sé, 80 años en pasar de la máquina de vapor a las grandes ciudades industriales en el Reino Unido, y ese periodo tomó 80 años, ahora con la inteligencia artificial ese periodo se está recortando enormemente. Se habla de cambios realmente radicales en 4 o 5 años. Al 2030, el impacto que va a tener la tecnología en el empleo, por ejemplo, el impacto que va a tener en las relaciones personales. Es decir, entramos a un periodo de cambio muy, muy fuerte y eso también va a generar discontinuidades. Así que es simplemente para que tomen en cuenta, esta ha sido una clase, vamos a decir, bastante variada. Partimos con el modelo de gestión de la innovación de TD Besant, entramos después con las 4 Ps, pasamos con estas reflexiones sobre, ¿no? Las causas de discontinuidad y los enfoques limitantes para innovar. Así que no sé si tengan alguna pregunta, alguna consulta, con mucho gusto se la respondo. ¿Quedó todo claro? Bueno, asumo que sí. En fin, nos estamos entonces